Mi prometida me dejó cuando confesé haberle sido infiel. Y descubrí que mi madre en realidad no era mi madre biológica. Necesito sacarme esto del pecho porque me ha estado carcomiendo por un tiempo. Tenía 24 años cuando todo mi mundo se derrumbó, y quiero decir derrumbó, crees que conoces tu vida, tu familia, tu historia, y luego un día resulta que todo es una gran y gorda mentira. Y no estaba preparado para cuanto me afectaría. Esto es lo que sucedió, mi mamá no era en realidad mi mamá. Era mi abuela, ¿y mi verdadera mamá? Mi hermana mayor, que había sido adicta a la heroína y tuvo una sobredosis cuando yo tenía 15 años. No fue como una de esas revelaciones dramáticas de películas donde alguien te sienta y te lo explica todo. Lo descubrí a través de un primo que lo mencionó casualmente durante una reunión familiar, pensando que yo ya lo sabía. Sí, no lo sabía, pero esa es una historia para otra publicación. Estoy seguro de que a todos les encantará. Al principio, pensé que era una broma cruel y retorcida, pero cuanto más pensaba en ello, más tenía sentido. Siempre hubo susurros mientras crecía, pequeños comentarios sobre cómo yo era un bebé milagro porque mi mamá era mayor cuando me tuvo. Simplemente pensé que la gente estaba hablando de la edad de mi abuela. Resulta que estaban insinuando la verdadera historia todo el tiempo. Confronté a mi mamá, que es mi abuela, más tarde ese día, y la expresión de su rostro lo decía todo. Intentó explicarlo. Dijo que lo habían hecho para protegerme, pero no pude escucharla. Sentí como si toda mi identidad hubiera sido arrancada. Recurrí a Alma, mi prometida, la persona que se suponía que era mi pareja, mi igual. Habíamos estado juntos desde la escuela secundaria, y si alguien iba a ayudarme a darle sentido a esto, era ella, o eso pensé. Al principio, ella escuchó, o al menos actuó como si estuviera escuchando. Pero luego me golpeó con la frase que lo cambió todo: solo tienes que superarlo. Lo hecho está. La miré fijamente, esperando que se diera cuenta de lo mal que sonaba eso, pero no lo hizo. Volvió a desplazarse por su teléfono como si no hubiera descartado la mayor revelación de mi vida. ¿Superarlo? Dije, esto no es algo que simplemente superas, Alma. Toda mi vida es una mentira. ¿Entiendes siquiera cómo se siente eso? ¿Su respuesta? Un encogimiento de hombros. ¿Qué quieres que diga? No es como si pudieras cambiar algo ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Alma no era fría antes, al menos no así. Solía ser el tipo de persona que se preocupaba por las pequeñas cosas, como si había almorzado o cómo me había ido en el trabajo, pero después de esto, fue como si se hubiera activado un interruptor. Dejó de interactuar conmigo por completo, no hablaba de su día. No preguntaba por el mío. ¿Intimidad? Inexistente. Ni siquiera me tomaba de la mano. Cada vez que intentaba cerrar la brecha, ella me apartaba. A veces literalmente. Al principio, pensé que solo necesitaba tiempo. Tal vez la noticia también la había afectado y no sabía cómo procesarla. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, quedó claro que esto no era una fase. Ella había terminado, y yo no iba a seguir rogando por migajas de afecto. Comencé a alejarme. No porque no me importara, sino porque no tenía sentido seguir intentándolo cuando nada estaba cambiando. Alma y yo vivíamos en el mismo espacio, pero era como si fuéramos fantasmas el uno para el otro. Dejé de mencionar las cosas que me importaban. Dejé de intentar iniciar cualquier cosa física. Sentía como si solo fuéramos dos personas coexistiendo bajo un mismo techo, no una pareja. En el fondo, sabía que habíamos terminado. La conexión que habíamos tenido durante tantos años se había ido. Y no veía la manera de arreglarla. Pensé en terminar las cosas 100 veces, pero cada vez me detenía. Alma era mi primer amor, mi novia de la escuela secundaria. Romper con ella se sentía como admitir que todo lo que habíamos pasado juntos había sido en vano. En cambio, simplemente nos distanciamos, sin grandes peleas, sin conversaciones dramáticas. Solo este entendimiento tácito de que lo que teníamos apenas se sostenía. No éramos felices, pero tampoco habíamos terminado oficialmente. Era un limbo extraño que se sentía sofocante. Una noche, no pude soportarlo más. El silencio en nuestro apartamento era insoportable y necesitaba salir. Fui a un bar solo para despejarme. En el bar, una mujer entabló una conversación conmigo. Me preguntó por mi día. Se rió de mis chistes tontos y en realidad pareció interesada en lo que tenía que decir. Se sintió tan extraño después de meses de ser ignorado en casa, y sí, lo dejé ir demasiado lejos. Me acosté con ella. A la mañana siguiente, sentí náuseas. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Este no era quien yo quería ser. No importaba cuán mal estuvieran las cosas con Alma, esta no era la respuesta, lo sabía. Aunque Alma y yo ya estábamos rotos, no podía ocultarle esto.
De ninguna manera estoy orgulloso de mí mismo por haber engañado, le debía la verdad. Me acosté con otra persona, le dije, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a furia. No gritó ni tiró nada como pensé que podría hacer, simplemente agarró sus llaves y dijo. Terminamos, y así, se fue, no la perseguí, sabía que había metido la pata y no iba a rogarle que se quedara. Si quería irse, era su decisión. Después de que se fue, supe que necesitaba recomponer mi vida. Me mudé de nuestro apartamento, conseguí mi propio lugar y comencé a trabajar en mí mismo. Fui al gimnasio. No solo para ponerme en forma, sino para despejarme, comencé a escribir un diario y a meditar. Tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido, no fue fácil, pero valió la pena. Un año después, me sentía como una persona diferente. Alma y yo incluso nos reunimos para hablar de las cosas. Me disculpé por lo que hice, y ella se disculpó por excluirme cuando más la necesitaba. Nos perdonamos. Pero estaba claro que estábamos mejor separados. Cuando conocí a Claire en la fiesta de un amigo en común, pensé que finalmente había encontrado un nuevo comienzo. Era divertida, inteligente y no se tomaba demasiado en serio. Nos llevamos bien de inmediato, y después de unos meses de salir, decidimos mudarnos juntos. Cuando las cosas empezaron a ponerse serias, decidí ser sincero sobre mi pasado. Le conté sobre Alma, sobre la infidelidad, sobre todo. No lo edulcoré porque quería construir algo real con ella. Claire pareció comprensiva, y por un tiempo, todo fue genial, pero luego llegó febrero y las cosas empezaron a cambiar. Pensé que la honestidad nos acercaría. Pero en cambio, abrió una puerta para la que no estaba listo. Cuando Claire y yo nos mudamos juntos por primera vez, las cosas se sentían sólidas, me gustaba. Pasábamos las tardes viendo documentales al azar o planeando pequeños viajes de fin de semana para romper la rutina. Se sentía fácil, pero a medida que comenzamos a asentarnos en nuestras rutinas, la vibra cambió. No era algo que pudiera identificar al principio. Hacía estos comentarios sutiles que se me quedaban grabados más de lo que deberían, como, no puedo creer que tú y Alma hayan estado juntos tanto tiempo, me habría ido después de la primera señal de problemas. Al principio, pensé que era solo curiosidad. Tal vez un poco de juicio, lo ignoré. Ella no conocía toda la historia, no realmente, pero las preguntas empezaron a llegar con más frecuencia. ¿Crees que Alma alguna vez sospechó algo antes de que se lo dijeras? Preguntó una noche mientras nos lavábamos los dientes. No lo sé, dije honestamente. Apenas hablábamos en ese momento, su reflejo en el espejo no se movió. Pero pude ver que su mandíbula se tensaba. No dijo nada más y ambos nos fuimos a la cama. Sin embargo, las preguntas no se detuvieron. Se volvieron más específicas, más invasivas. ¿La mujer con la que te acostaste sabía que estabas comprometido? ¿Alguna vez pensaste en volver a engañar después de esa noche? ¿Alma alguna vez pidió detalles? ¿Lloró? ¿Gritó? Sentía como si me estuvieran interrogando, pero seguía respondiendo porque no quería ocultarle nada. Pensé que si era sincero, ella vería que yo no era la misma persona que era en ese entonces. Pero la cosa es que Claire no parecía satisfecha sin importar cuán honesto fuera. No importaba que estuviera tratando de tranquilizarla, asentía, decía está bien, y luego lo volvía a mencionar días después. Como si me estuviera poniendo a prueba para ver si mi historia cambiaba. Luego, comencé a notar pequeñas cosas. Un día, dejé mi computadora portátil abierta en la mesa de café mientras iba a buscar un refrigerio. Cuando regresé, Claire estaba sentada en el sofá, desplazándose por mis correos electrónicos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Tratando de mantener mi tono ligero, solo revisando algo, dijo sin levantar la vista. ¿Revisando qué? Cerró la computadora portátil y se encogió de hombros. Solo quería ver si todavía hablas con Alma. No lo hice. Me había asegurado de cortar todos los lazos innecesarios con Alma, no porque Claire me lo pidiera, sino porque se sentía como lo correcto. Aún así, el hecho de que sintiera la necesidad de revisar mis correos electrónicos me molestaba. Podrías habérmelo preguntado, dije, tratando de controlar mi frustración. Me hizo un gesto con la mano como si no fuera gran cosa. Está bien, confío en ti. Pero no se sentía como si lo hiciera, ni yo tampoco. Luego, mi computadora portátil comenzó a funcionar mal. Más lenta de lo habitual, ventanas emergentes aleatorias que nunca antes había visto. La llevé a una tienda, pensando que había cogido algún malware o algo así. El técnico me miró de forma extraña cuando ejecutó sus diagnósticos. ¿Instalaste este keylogger?, preguntó, señalando algún programa del que nunca había oído hablar. No, dije confundido. ¿Qué es eso? Explicó que era una herramienta utilizada para registrar todo lo que se escribía en una computadora. Contraseñas, mensajes, correos electrónicos, todo.
Se me encogió el estómago cuando se lo mencioné a Claire. Ni siquiera se inmutó. Debes haberlo descargado por accidente, dijo, completamente imperturbable. Probablemente de algún sitio web sospechoso. ¿Habla en serio? Quería creerla, pero algo no me cuadraba. Yo no era el tipo de persona que hacía clic en enlaces aleatorios o descargaba archivos extraños. Y la forma en que lo descartó con tanta indiferencia me hizo sospechar. El punto de inflexión llegó cuando Alma me envió un mensaje de la nada. Me envió capturas de pantalla de mensajes de texto que había recibido de mi número. Mensajes de texto que yo no había enviado. No eran inapropiados, pero definitivamente eran extraños. Como si alguien estuviera tratando de entablar una conversación casual. Hola, hace mucho que no hablamos, ¿cómo has estado? La cosa es que no sonaban como yo. Alma incluso dijo, esto no se parece en nada a ti, ¿qué está pasando? No tenía explicación. Revisé mi teléfono, y efectivamente, los mensajes estaban allí. Pero yo no los había enviado. Cuando le pregunté a Claire al respecto, se hizo la tonta. ¿Por qué iba a enviar mensajes de texto a Alma? Eso es ridículo. Su negación se sintió demasiado ensayada, demasiado perfecta. Durante las próximas semanas, las cosas empeoraron. La pillaba mirando mi teléfono cada vez que lo desbloqueaba. Una vez, me desperté en medio de la noche para encontrarla sentada en el borde de la cama, desplazándose por mis mensajes. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que no podía dormir y que estaba simplemente desplazándose. Por mi Instagram, sentía como si estuviera constantemente bajo vigilancia, como si sin importar lo que dijera o hiciera, ella estuviera esperando a que metiera la pata. La gota que colmó el vaso llegó durante una fiesta de ascenso para su amigo, llamémosle Daniel. Estaba hablando con él sobre relaciones mientras Claire estaba en el baño. Daniel hizo algunos comentarios sobre la infidelidad, contándome sobre su ex, y dijo, una vez infiel. Siempre infiel, ¿verdad? Creo que depende, dije con cautela. La infidelidad dice mucho sobre el estado de una relación. Pero no significa que alguien sea incapaz de cambiar. Daniel arqueó una ceja, claramente no convencido. ¿Entonces estás diciendo que confiarías en que un infiel no vuelva a ser infiel? No me molesté en discutir con él. ¿Por qué explicarle esto a Daniel sin hacer referencia a mi infidelidad pasada? Sabía cuál era su postura y no iba a desperdiciar mi energía tratando de cambiar su opinión. Pero su último comentario se me quedó grabado. Sasa, mejor que te vigile, por si acaso. Cuando Claire regresó a la mesa, le dije que no me sentía bien y que quería irme a casa. Pareció un poco molesta, pero me dijo que tomara un Uber si no quería quedarme. Insistí en esperarla. Porque lo último que quería era dejarla sola con alguien que acababa de insinuar que no se podía confiar en mí. Llegamos a casa, pusimos Netflix y pensé que eso era todo, pero más tarde esa noche, cuando Claire regresó del baño, estaba actuando de manera diferente. Había tomado un par de copas, así que al principio lo achaqué a que estaba borracha. Pero luego comenzó a lanzar estos comentarios sutiles y pasivo-agresivos. Entonces, ¿viniste directamente a casa o hiciste alguna parada en el camino?, preguntó, su tono ligero. Pero su significado no tanto. Fruncí el ceño. ¿Por qué haría alguna parada? Estuve contigo todo el tiempo. Se encogió de hombros, reclinándose en el sofá como si no me acabara de acusar de algo. Solo me preguntaba. Eso me pilló desprevenido. ¿De dónde viene esto, Claire? He sido sincero contigo sobre todo. Literalmente te he dado acceso a mi teléfono, mi computadora portátil. Todo. ¿Qué más necesitas? No respondió. Simplemente sonrió levemente. Luego dijo que estaba cansada y se iba a la cama. Cuando me uní a ella aproximadamente una hora después, estaba sentada en la cama con su computadora portátil abierta. En el segundo en que entré en la habitación, la cerró de golpe como un niño al que pillan comiendo galletas a escondidas antes de la cena. ¿Qué estabas haciendo?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Nada, dijo rápidamente, solo mirando las noticias. Pero ya había tenido suficiente. Claire, esto se está saliendo de control. Estás hurgando en mis cosas. Mencionas a Alma constantemente y ahora encuentro mensajes que no envié. ¿Qué te pasa? Su rostro se endureció. ¿Qué me pasa? Quizás solo estoy tratando de protegerme. Engañaste una vez, ¿recuerdas? Eso fue todo. La confianza que habíamos construido, o al menos lo que yo pensaba que habíamos construido, se había ido. No iba a sentarme y dejar que siguiera tratándome como un villano en una historia que ya había dejado atrás. Me fui a la cama esa noche sintiéndome agotado, sabiendo que algo tenía que cambiar. La obsesión de Claire no solo era agotadora, sino que estaba cruzando líneas que ya no estaba dispuesto a ignorar. Pensé que había visto lo peor del comportamiento de Claire, pero no
Podría haber estado más equivocado, lo que vino después lo cambiaría todo. Sabía que se había acabado entre Claire y yo, no importaba cuánto intentara tranquilizarla. Nunca iba a confiar en mí, le había abierto mi vida, mi teléfono, mi computadora portátil, mi pasado. Pero nada de eso era suficiente, estaba obsesionada con mis errores de una manera que se sentía sofocante. Como si estuviera atrapado en un juicio sin fin a la vista, la comprensión no llegó de golpe. Fue más bien una acumulación lenta, donde cada pequeña cosa, cada mirada por encima del hombro, cada pregunta sospechosa, se sumaba al peso hasta que se volvió imposible de ignorar. No solo desconfiaba, sino que estaba investigando activamente, buscando algo para confirmar un temor que se negaba a soltar. Decidí que era hora de irme, pero no podía decírselo directamente. Claire no era del tipo que se tomaba las malas noticias con calma, y si sus acciones pasadas eran un indicio, sabía que había potencial para que las cosas se pusieran feas. Entonces, como si el destino me hubiera dado una oportunidad. Claire me dijo que necesitaba visitar a su mamá. Tiene algunos problemas de salud, dijo, con un tono serio. Solo quiero ir a verla y asegurarme de que todo esté bien, asentí. Haciendo mi mejor esfuerzo para sonar comprensivo. Por supuesto, avísame si necesitas que te lleve al aeropuerto. Su mamá vivía a unos pocos estados de distancia y Claire rara vez la visitaba debido a la distancia. Había mencionado antes que la salud de su mamá había estado empeorando durante el último año, aunque no compartió muchos detalles. Aún así, tenía sentido que quisiera ir en persona, y yo no iba a cuestionarlo. Unos días después, la dejé en el aeropuerto. Mientras la veía desaparecer en la línea de seguridad, sentí una ola de alivio. Finalmente, tenía un respiro. Esta era mi oportunidad de tomar el control de la situación. Lo primero que hice fue empacar mis cosas esenciales. No iba a darle a Claire la oportunidad de manipular o destruir nada importante: ropa, documentos importantes, artículos sentimentales. Lo trasladé todo a una unidad de almacenamiento que alquilé a unas pocas millas de distancia. Me llevó un día entero y varios viajes de ida y vuelta, pero al anochecer, el apartamento se sentía más ligero, más vacío. Soy dueño del apartamento, por lo que técnicamente Claire era solo una inquilina de mes a mes. Legalmente, tenía que darle un aviso por escrito de 30 días para que se mudara, y estaba preparado para hacerlo tan pronto como regresara. Pero aquí está la cosa. La idea de dejar algo en el apartamento mientras ella empacaba sus cosas me puso la piel de gallina. No podía quitarme de la cabeza la idea de que tomaría represalias, después de todo lo que había visto. Los rastreadores en mis dispositivos, los mensajes enviados de mi teléfono. No iba a confiarle mis pertenencias, por mucho que odiara pensar así de alguien que alguna vez me importó. Se sentía como la única opción lógica. Una vez que mis cosas esenciales fueron trasladadas, me concentré en asegurar mis dispositivos. Mi computadora portátil y mi teléfono ya habían sido manipulados una vez y no iba a correr ningún riesgo. Los llevé a una tienda de tecnología para que los limpiaran a fondo. Tienes varios rastreadores instalados aquí, dijo el técnico, mostrándome una lista de programas que no reconocí. Definitivamente alguien te estaba monitoreando. No me molesté en explicarle la situación, simplemente le dije que borrara todo y empezara de cero. Cuando salí de la tienda, mis dispositivos estaban seguros y finalmente sentí que estaba empezando a recuperar el control de mi vida. Esa noche, llamé a mi amigo Marcus y le conté todo. Marcus era el tipo de persona que siempre te cubría las espaldas, sin hacer preguntas. Hombre, quédate en mi casa, dijo sin dudarlo. No necesitas lidiar con ese tipo de locura, usa mi habitación libre todo el tiempo que necesites. Su oferta fue un salvavidas. Planeé mudar el resto de mis cosas a la casa de Marcus después de entregarle a Claire su aviso. No quería tenderle una emboscada mientras visitaba a su mamá. Pero no iba a dejar que esto se prolongara más de lo necesario. Entonces, recibí un mensaje de Alma. Oye, ¿está todo bien con Claire?, preguntó. Su tono era cauteloso y la pregunta inmediatamente me puso nervioso. ¿Por qué lo preguntas?, respondí, con el estómago ya revuelto. Tardó un rato en responder, pero cuando llegó su mensaje, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Alguien ha estado jugando con mi casa, puertas abiertas, macetas rotas, cosas movidas por mi jardín. Y juro que he visto el mismo auto estacionado al final de mi cuadra durante días. ¿Crees que podría ser ella? Me quedé mirando el mensaje, mi mente corriendo. Parecía imposible. Claire podría haber sido obsesiva, pero acosar a mi ex y destrozar su propiedad. Eso se sentía como un nivel completamente diferente. ¿Tienes una foto del auto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Unos minutos después, Alma envió una foto. Era un sedán oscuro, uno que no reconocí. No era mi auto y tampoco era el vehículo habitual de Claire. ¿Te parece familiar?, preguntó. No, respondí.
Aunque mi instinto me decía que había algo más que coincidencia, pero eso no significa que no sea ella. Lo siento mucho, Alma, no quería que te arrastraran a esto. Me dijo que había denunciado los incidentes a la policía, pero que no habían podido hacer mucho hasta el momento. Es simplemente espeluznante, dijo, siento que me observan constantemente. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que tenía razón. Claire ya había demostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alimentar su obsesión, los mensajes falsos a Alma. Los rastreadores, su constante investigación, todo apuntaba a alguien que no estaba pensando racionalmente. Luego añadió, estoy asustada y no quiero estar sola aquí. Sabía que ir a casa de Alma solo complicaría más las cosas, pero también me sentía responsable. Aunque Claire estaba fuera de la ciudad, o eso creía yo, Daniel podría estar acosándola. Alma estaba siendo arrastrada a algo con lo que no tenía nada que ver, todo por la obsesión de Claire, así que le pedí que me enviara la dirección para ver qué estaba pasando allí. Cuando llegué a la casa de Alma, vi el sedán oscuro estacionado al final de la calle. Se me encogió el estómago. Aparqué mi auto en su entrada y estaba a punto de enviarle un mensaje de texto cuando el sonido de neumáticos chirriantes me hizo congelarme. El auto alquilado de Claire llegó a toda velocidad por la calle, deteniéndose abruptamente frente a la casa de Alma. Salió del auto, con el rostro contorsionado por la rabia. «Maldito infiel», gritó. Corriendo hacia mí, lo sabía. En el segundo en que me fui, no pudiste esperar para volver corriendo con ella. Levanté las manos, confundido, pero aún tratando de calmarla. «Claire, ¿qué estás haciendo aquí?» «Nunca fui a casa de mi mamá, idiota», ella escupió. «Compré el boleto, pero me di la vuelta tan pronto como saliste del aeropuerto. Te he estado vigilando, esperando a que cometieras un error, y aquí estás». Apreté la mandíbula. «Esto no es lo que piensas, no me mientas», gritó, con la voz temblorosa. «¿Crees que no sabía que volverías arrastrándote con Alma? No puedes mantener tu pene en tus pantalones ni un segundo». En ese momento, Alma abrió la puerta principal, claramente alarmada por la conmoción. Cuando Claire la vio, su furia cambió. «Esto es culpa tuya», gritó Claire, corriendo hacia Alma. «Vuelve a la casa», le grité a Alma. Afortunadamente, Alma reaccionó rápidamente, cerrando la puerta de golpe y echando el cerrojo antes de que Claire pudiera alcanzarla. Enfurecida, Claire comenzó a arrojar todo lo que pudo encontrar: piedras, macetas, incluso una pequeña silla de jardín, alrededor del jardín de Alma. «Claire, para», grité, moviéndome hacia ella. «No te atrevas a acercarte a mí», y gritó, con la voz quebrada. «Hice todo esto por ti. Por nosotros. Y estás ahí defendiéndola». No sabía qué decir. La situación se había intensificado mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y algunos incluso salieron para ver qué estaba pasando. En cuestión de minutos, llegó la policía, con las luces encendidas mientras se detenían en la entrada de Alma. Resultó que Alma los llamó tan pronto como escuchó a Claire gritar. Los oficiales nos separaron, tomando declaraciones de todos los involucrados. Alma les mostró fotos de los daños a su propiedad, así como fotos del sedán oscuro estacionado al final de su cuadra. También mostró capturas de pantalla de los mensajes que Claire había enviado haciéndose pasar por mí. Cuando fue mi turno de hablar, expliqué todo, como Claire me había estado monitoreando obsesivamente, el rastreador que había instalado en mis dispositivos y los mensajes falsos que había enviado a Alma y a otros. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de Claire. No negó nada, admitió haber acosado las redes sociales de Alma para averiguar dónde vivía, alquilar el auto para no ser reconocida e incluso vigilar la casa de Alma durante días. El peor momento llegó cuando los oficiales la esposaron y comenzaron a escoltarla al coche de policía. Se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados, y dijo: «Hice esto por nosotros. Por nuestro amor. Ya verás. Estamos destinados a estar juntos». Sus palabras me dieron escalofríos. Después de que se llevaron a Claire, uno de los oficiales se me acercó. «Quizás quieras considerar obtener una orden de restricción», dijo, con un tono profesional pero firme. Asentí, con la mente aún dando vueltas. Alma salió de su casa una vez que la escena se calmó. «No quiero tener nada que ver con esto», dijo en voz baja. «Ya borré mi Instagram. Por favor, no me contactes de nuevo. No puedo soportar este tipo de drama en mi vida». No la culpé. Conduciendo de regreso a la casa de mi amigo Marcus esa noche, sentí una extraña mezcla de emociones. Sabía que las cosas con Claire habían estado mal, pero nunca pensé que llegarían a este nivel. Lo que más me atormentaba era la mirada en sus ojos cuando me dijo que lo había hecho todo por nuestro amor. Y el hecho de que fingió toda esta emergencia familiar para demostrar algo. Me di cuenta entonces de que Claire no solo era obsesiva, era peligrosa. Los días
siguientes fueron un torbellino de informes policiales, llamadas telefónicas y consultas legales. Solicité una orden de restricción de inmediato y Alma hizo lo mismo. Los oficiales que manejaron el incidente en la casa de Alma fueron increíblemente útiles, guiándonos a través del proceso y asegurándose de que nos sintiéramos apoyados. No pasó mucho tiempo para que las acciones de Claire la alcanzaran. La evidencia era abrumadora: los rastreadores en mis dispositivos, los mensajes falsos, el acoso, los daños a la propiedad de Alma, ¿y la peor parte? Claire realmente creía que lo que había hecho estaba justificado. Esto no se trataba solo de desconfianza, me dijo el oficial asignado al caso durante una llamada de seguimiento, se trataba de control, y cuando sintió que lo estaba perdiendo, lo intensificó. Es bueno que hayas salido cuando lo hiciste. Estaba agradecido de que el sistema estuviera funcionando a mi favor, pero toda la situación me dejó conmocionado. La idea de que alguien que alguna vez me importó pudiera llegar a tales extremos era algo que no podía comprender del todo. La audiencia judicial de Claire llegó más rápido de lo que esperaba. Alma y yo testificamos, relatando todo lo que habíamos experimentado. Podía ver a Claire sentada allí, mirándome con una mezcla de ira y desesperación, como si todavía creyera que todo esto era parte de un gran malentendido. Su abogado intentó presentarla como una mujer que simplemente estaba herida e insegura, alguien que había cometido errores por amor, pero el fiscal no lo toleró. Presentó cada prueba, cada línea que había cruzado, y dejó en claro que este no era solo un caso de mal juicio, era un patrón de comportamiento peligroso. Cuando fue el turno de Claire de hablar, intentó justificar sus acciones. Hice esto porque lo amo, dijo, con la voz quebrada. Necesitaba que le recordaran lo que tenemos juntos. No estaba tratando de lastimar a nadie, estaba tratando de salvarnos. Claire fue condenada a 20 días de cárcel, seguidos de 2 años de libertad condicional. Durante su libertad condicional, se le exigió que usara un monitor de tobillo GPS para asegurarse de que se mantuviera alejada de Alma y de mí. El tribunal también le ordenó pagar una indemnización a Alma por los daños a su propiedad y la angustia emocional. Las órdenes de restricción que Alma y yo presentamos se hicieron permanentes, asegurando que Claire no pudiera contactarnos legalmente ni acercarse a nosotros de nuevo. También se le exigió que asistiera a sesiones de terapia obligatorias 2 veces al mes y completara 200 horas de servicio comunitario. Escuchar la sentencia fue un alivio, sentí que podía respirar de nuevo, como si el peso de la obsesión de Claire finalmente se hubiera levantado. Después de la sentencia, Alma y yo tuvimos una última conversación. Me dijo que se mudaría de estado para empezar de nuevo, para dejar atrás todo este lío. Te deseo lo mejor, dijo antes de que nos separáramos. Pero no quiero volver a cruzarme contigo nunca más, sin ofender, es demasiado. Lo entendí completamente. En cuanto a mí, analicé detenidamente mi vida después de todo lo sucedido con Claire. Pasé semanas en casa de Marcus, reflexionando sobre lo que había sucedido y lo que necesitaba hacer para seguir adelante. Fui a terapia. No solo para procesar el trauma, sino para entender cómo terminé en una relación tan tóxica. En primer lugar, no fue fácil, pero con el tiempo comencé a reconstruirme. Me mudé a un apartamento nuevo, uno que se sentía como un borrón y cuenta nueva. Me concentré en mi carrera, mis amistades y, lo más importante, en mí mismo. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber dejado a Claire ni de haberme defendido cuando su comportamiento se salió de control. Espero que utilice su tiempo en la cárcel para reflexionar y crecer, pero si cambia o no ya no es mi problema. Desde que descubrí la verdad sobre mi familia, que mi mamá era en realidad mi abuela, todo se sintió un poco extraño, como si tal vez no hubiera estado completamente arraigado en quien soy. Estas relaciones, por muy desordenadas que hayan sido, me han hecho preguntarme si estoy siquiera listo para estar con alguien. Tal vez no lo esté, tal vez yo soy el problema. De cualquier manera, estoy decidido a trabajar en mí mismo y aferrarme a lo que todavía me queda. A todos los que leen esto, si han llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Si tienen algo que decir, consejo, juicio, lo que sea, estoy abierto a ello. A veces, es difícil ver el panorama completo cuando estás atrapado dentro de él.